de la histología normal del corazón, ¿no? Igual que una arteria tiene igual, ¿no? Un endocardio, un miocardio y un pericardio, ¿no? El endocardio va a estar tapizado por un epitelio plano, ¿no? Como un endotelio. Y el miocardio es el músculo esquelético especializado, que lógicamente va a ser grueso, ¿no? Y va a representar más del 80% de la pared y de la musculatura. Y finalmente va a estar lo que es el pericardio, que es un tejido laxo, ¿no? Que va a estar adherido a bastante tejido fibroadiposo, ¿no? Y que por ahí van a discurrir vasos importantes como la arteria descendente anterior, por ejemplo, o las coronarias, o ramas de ellos, ¿no? Bueno, porque lo que pasa es que el corazón, como es el órgano principal, pero también tiene que alimentarse por las arterias, y esas son las arterias que alimentan al corazón, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las patologías. Vamos a hablar, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Luego vamos a hablar de trastornos de infarto, o sea, de isquemia miocárdico. Luego vamos a hablar de patologías valvulares, de las válvulas cardíacas. Luego vamos a hablar de enfermedades infecciosas que puedan haber en la válvula, como las endocarditis bacterianas o las cardiopatías reumáticas. Y vamos a hablar, al terminar ya, la parte de las enfermedades del miocardio, del músculo cardíaco, ¿no? Y las enfermedades del pericardio, que generalmente son procesos inflamatorios que pueden ser agudos o crónicos, o metástasis tumorales, ¿no? Por ejemplo, hay metástasis del pulmón que puede llegar al corazón, y justo en el pericardio se asienta, ¿no? O tumores, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo, neoplasias, por ejemplo, el adenocarcinoma seroso de ovario, por ejemplo, o el mucinoso, viajan por el torrente sanguíneo y se alojan en el pericardio, ¿ya? Y las neoplasias, ¿qué neoplasia es más frecuente? ¿Ya hemos dicho? El mixoma. ¿Qué otra neoplasia será frecuente en el corazón? Muy bien, el angiosarcoma, ¿no? Y hay más, pero esos son los más importantes. Bueno, entonces hemos dicho como definición la insuficiencia cardíaca es la incapacidad de poder satisfacer las demandas o las necesidades del cuerpo por el corazón, ¿no? En este caso, puede ser que la capacidad de llenado sea insuficiente, puede ser que el músculo sea tan grueso que no puede bombear correctamente, no hay un llenado correcto del corazón, o puede ser que hay estrechamiento de las válvulas, ¿no? Eso se llama estenosis valvular, o haya dilatación de las válvulas, se llama insuficiencia valvular, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puede causar una insuficiencia cardíaca. Las insuficiencias pueden ser igual agudas o crónicas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos por los mecanismos que les he preguntado, ¿cuáles son los mecanismos? Estos serían los mecanismos, ¿no? Sobrecarga de presión, por ejemplo, en la hipertensión arterial, ¿no? Si hay un paciente que tiene larga data de hipertensión arterial, seguro hay una sobrecarga de volúmenes en la cavidad izquierda. Por lo tanto, va a haber como mecanismo de compensación o adaptación que va a haber hipertrofia muscular del ventrículo. Ya por los padres ustedes hablan con estudiantes de primer año, ya están en tercero, ¿no? Claro, pues va a llegar la presión, pero principalmente a la izquierda. Y como mecanismo de compensación, el músculo izquierdo va a tener una hipertrofia, ¿no? Y por lo tanto va a haber un engrosamiento de la pared del miocardio izquierdo. Sobrecarga de volumen, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Hemos llevado en la clase, ¿no? Que cuando hay una insuficiencia renal hay retención de sodio, por lo tanto hay aumento de volumen, y este volumen va a ir al corazón, ¿no? Igual ocasiona insuficiencia cardíaca. Aumento de la demanda. ¿Cuándo ustedes creen que hay aumento de la demanda? Aumento de la, es como cuando tú vendes, digamos, no soy, digamos, vendo, por ejemplo, pan, y hago tan buen pan, digamos, que los compradores aumentan, no hay mayor demanda de compradores. Por lo tanto, digamos, antes traía una canasta, ahora no alcanzo una canasta, tengo que traer 2 canastas para vender mi pan. Pero se han informado, digamos, de que el pan es tan bueno
que ya hay más comensales y tengo que traer 10 canastas de pan. Entonces aumenta la demanda. Igual en el cuerpo, el corazón solo satisface la demanda general del cuerpo, pero cuando la demanda aumenta, o sea, el músculo, todos los tejidos aumentan su demanda, el corazón tiene que trabajar más y más rápido. Por lo tanto, entra en una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué patologías o qué enfermedades aumentan la demanda? La hipertensión arterial. Bueno, puede aumentar, pero otro metabólico estamos hablando. Hipertiroidismo, ¿no? Por eso sus pacientes tienen palpitación, tienen aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen que aumentar el metabolismo, ¿no? O sea, todos sus tejidos, sus cuerpos metabolizan rápidamente, por lo tanto, el corazón tiene que cumplir esa demanda, y para cumplir esa demanda tiene que latir más rápido, ¿no? Por eso hay frecuencia cardíaca aumentada y también hay palpitaciones, ¿no? En estos pacientes. Fallo de la bomba. Entonces el corazón funciona como una bomba muscular, ¿no? Que expulsa la sangre. Cuando hay fallo de la bomba puede ser de conducción, ¿no? Porque tienen un sistema conectivo, ¿no ve? Cardionector. A ver, ¿qué me puede explicar el sistema cardionectivo o cardionector del corazón? Desde el nódulo sinusal a la nódulo auricular, esa por las fibras de Purkinje. En el haz de His, ¿no? Derecha, izquierda. Y termina en una red de Purkinje, ¿no? Muy bien. Ese es el sistema cardioelectivo. Entonces, cuando hay una falla en esta conducción, igual puede haber falla de la bomba. O cuando hay un infarto agudo del miocardio y hay ruptura del músculo, igual puede haber fallo de la bomba. Entonces, estas son causas de insuficiencia cardíaca también, ¿no? Porque el paciente puede eventualmente salvarse del infarto, pero queda con secuelas, ¿no? Ese corazón no vuelve a ser el mismo. Porque cuando hemos llevado tipos de cicatrización, hemos dicho que el corazón es un tejido especializado, ¿no? Cuando muere, no regenera, ¿no? Es igual que el sistema nervioso central. Muere un segmento del cerebro y no vuelve a regenerar, ¿no ves? Sino es sustituido por una cavidad quística. En el caso del corazón se llena con cicatriz o fibrosis, ¿no ves? Eso se llama cardiofibrosis. ¿Ya? Las enfermedades valvulares igual pueden causar fallo de la bomba, ¿no? Les he dicho que las válvulas tienen medidas, ¿no ven? La tricuspide, la mitral, la pulmonar y la aórtica tienen medidas. Cuando la medida disminuye, o sea, la luz disminuye, significa que hay estenosis. Cuando la medida aumenta, o sea, hay dilatación del orificio, es insuficiencia valvular. Cualquiera de estos dos igual puede causar falla de la bomba cardíaca, ¿ya? Enfermedades restrictivas. Cuando hablamos de enfermedades restrictivas, indicamos de que el corazón no se puede expandir como normalmente lo hacía, porque el corazón es una bomba, ¿no? Se dilata y se contrae, se dilata y se contrae. Entonces, cuando hay una restricción, quiere decir que el corazón tiene dificultad para dilatarse. ¿Y por qué tiene esa dificultad? Porque eventualmente el corazón se vuelve rígido y duro. Y esa rigidez y esa dureza se debe a que hay un depósito, por ejemplo, de amiloide, ¿no? O, por ejemplo, de hierro. Se llama hemocromatosis, ¿no? Entonces, y esto causa una inflamación, y la inflamación causa fibrosis, y la fibrosis causa endurecimiento, y el endurecimiento causa una cardiopatía restrictiva, y lógicamente el corazón tiene dificultad para dilatarse y contraerse, ¿verdad? Entonces, ese es el otro mecanismo por el cual puede ocurrir una insuficiencia cardíaca, ¿no? Otras, por ejemplo, pueden ser las fibrosis, ¿no? Por la serositis se llama, ¿no? O sea, el pericardio está envuelto por una serosa, ¿no? Esta serosa puede inflamarse, puede causar pericarditis. Las pericarditis pueden ser serosa, supurada, purulenta, hemorrágica y fibrosa crónica, ¿no? Entonces, todo esto igual causa a la larga un endurecimiento del corazón y la dificultad para poderse expandir, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo lesiones valvulares, ¿no?
Yo pienso que la TER no nos ayuda mucho, está muy pequeñita. Yo creo que van a tener una retroproyectora porque no ayuda bien, pero si logran identificar qué válvula es, la mitral. En la primera imagen es la A, ¿qué ven? Prolapso. Muy bien, hay un prolapso, un debilitamiento de la válvula, ¿no? Eso también se llama válvula en paracaídas o en paraguas, ¿no? Y eso causa una insuficiencia cardíaca. ¿En qué paciente se puede presentar? En valvulopatías con infección, por ejemplo, o en trastornos hereditarios como la enfermedad de Marfan, que es la insuficiencia de la síntesis del colágeno tipo 4, y esto lógicamente causa un debilitamiento de las válvulas, porque es de colágeno que están hechas las válvulas, ¿no? Se vuelven tan distensibles que se vuelven insuficientes, ¿no? Y lógicamente hay eyección o retorno de la sangre y causan insuficiencias, ¿no? Ahora pueden ser bacterianos también, como el B. Hay puntos de lesiones, ¿no? Que pueden ser bacterianos, ¿no? Las endocarditis bacterianas, por ejemplo, ¿no? Y en abajo estamos viendo en la cúspide un engrosamiento de las válvulas y de las cuerdas tendinosas. ¿En qué patología se puede ver eso? En la cardiopatía reumática. A ver, alguien que me explique qué es la cardiopatía reumática. ¿Será algo referido al reumatismo? Sí. Doctor, estaba referido a la fiebre reumática en realidad, la cardiopatía reumática. Esta va a ser la afección, bueno, va a ser en realidad, ¿cómo se dice? Ay, perdón. Referido a la fiebre reumática, doctor, solo me acuerdo que en lo microscópico podíamos observar lo que eran los cuerpos de Aschoff. Muy bien. Sí, decía, y luego también, como va a ser a consecuencia de la fiebre, lo que más vamos a observar va a ser los macrófagos, decía. ¿Por qué? Porque va a haber una inflamación, entonces también va a haber un agrandamiento del corazón. Muy bien, entonces vean la importancia de la anatomía patológica, ¿no? O sea, podemos entender las enfermedades desde el punto de vista microscópico para poder explicar los hallazgos macroscópicos y de esta forma explicar la enfermedad y cuáles son las consecuencias sobre el órgano o el tejido. De eso se trata la anatomía patológica, ¿no? O sea, de ver las cosas más pequeñas y poder dar una explicación a la morfología que estamos viendo. En este caso, la cardiopatía reumática se va a dar por una reacción cruzada, ¿no? De los antígenos de las bacterias, por ejemplo, del Staphylococcus aureus. Esto va a crear una reacción cruzada antígeno-anticuerpo. Y esta reacción va a causar una inflamación, preferentemente inflamación crónica, ¿no? La inflamación crónica hemos dicho que va a estar dado por linfocitos y macrófagos. Estos se van a aglomerar y van a constituir y van a confluir en las válvulas cardíacas, ¿no? Estos se llaman, como decía, son reacciones inflamadas o cuerpos de Aschoff, ¿no? Estos cuerpos de Aschoff, que también los tienen allá en la imagen, en la fotografía del recuadro, ¿no? Pueden ser macrófagos, y esos macrófagos lógicamente van a tener estos cambios, alargamiento nuclear o también llamados células en oruga, y macrófagos gigantes con nucleolo prominente, también llamados células de Anich-Koff, ¿no? Que son los tipos de células que se presentan en la cardiopatía reumática, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo que la cardiopatía reumática afecta a la válvula, y la válvula puede ser un mecanismo de fallo en la bomba cardíaca, ¿no? Esta imagen se refiere a la cardiopatía restrictiva y es por el depósito de amiloidosis, no es una enfermedad igual, ¿no? Por depósito. Y como nosotros vamos a ver en la microscopía, la amiloidosis es que las fibras musculares esqueléticas se van a ver muy pequeñitas, atróficas, y va a haber un engrosamiento del intersticio. Ese engrosamiento puede ser fibroso a nuestra vista, pero si llevamos a un microscopio de campo oscuro, vamos a ver como depósitos alargados en forma de agujas de una birefringencia de color verde manzana, ¿no? Eso es característico de la amiloidosis. ¿Por qué? Porque hay tejido amiloide, que es una proteína anormal, ¿no? Que se deposita en el músculo cardíaco. Y esto lógicamente causa un engrosamiento del miocardio
y puede causar una hipertrofia miocárdica y una cardiopatía restrictiva. ¿Ya? Bueno, entonces clínicamente nosotros conocemos una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora sí participen. ¿Cómo repercute la cardiopatía izquierda? ¿Qué características, qué hallazgos vamos a encontrar? ¿Qué clínica vamos a ver? ¿Y cómo explicamos el mecanismo? Recién han llevado seguramente a fisiología y no voy a tener que hablar con los docentes de fisiopato. Ah, y por cierto, ¿quién se ha quejado el doctor Freddy de semiología? El doctor Poma nos tiene hasta la 1 en laboratorio. En semiología se ven cambios, ¿no ve? Entonces, ahora explíquenme qué cambios vamos a ver en la cardiopatía o en una insuficiencia cardíaca izquierda versus una insuficiencia cardíaca derecha. Ya, díganmelo, insuficiencia cardíaca derecha, vemos esto, por esto. La insuficiencia yugular, ¿Ya? Insuficiencia posterior, congestión hepática. Muy bien, congestión hepática, va a haber incurgitación yugular, muy bien. Y hay aumento de la presión de la portal, ¿no ves? Venosa portal. ¿Y eso qué va a dar? Muy bien, también hay hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿eso a qué va a afectar? ¿Al tronco pulmonar o a la arteria pulmonar? Pulmonar. La insuficiencia cardíaca retrógrada o insuficiencia cardíaca izquierda, va a haber lo que se llama insuficiencia yugular también. ¿Izquierda? No. Derecha, estamos hablando. Ahora, si quieres hablar de la izquierda, podemos hablar sobre el distinto, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Derecha y en la izquierda hay edema, pero más frecuente en la izquierda, ¿no? ¿Qué más? Puede haber incurgitación yugular, ascitis, edema, ¿no? Del líquido de la cavidad peritoneal, hepatomegalia por congestión hepática, puede haber aumento de la presión en la circulación portal, puede haber también varices esofágicas, también puede haber, ¿no? Eso, doctor, son los criterios de diagnóstico, ¿verdad? Criterios mayores y menores de diagnóstico. ¿Se relaciona con eso? Porque los criterios mayores de insuficiencia cardíaca está, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna, el edema, el tercer ruido. Claro, desde el punto de vista semiológico, pero estamos hablando clínico-patológico. ¿Qué más has dicho? Estás participando, voy a dejar participar. Me has dicho que los criterios mayores son disnea paroxística nocturna. ¿Qué más? Disnea paroxística nocturna, hay presencia del tercer ruido, también se puede presentar edema de pulmón. El de la izquierda estamos hablando. ¿Está bien? Edema de pulmón. Sí, edema del pulmón, también estaba la Ese es en la derecha. Sí. Esa después también estaba, eso en los mayores. En los menores estaban cosas más disnea, ¿qué más estaba? Tos nocturna. Eso. Pero son criterios de diagnóstico, ¿no? Está incompleta y estás mezclando entre derecha y izquierda. Por eso es mejor separar derecha y es mejor separar izquierda. Ahora, criterio de insuficiencia cardíaca como tal se puede llevar, ¿no? Conjugada. A ver, adelante. Doctor, en la insuficiencia cardíaca derecha había un mnemotécnico que decía agache, que era A de anorexia, náuseas, G de ganancia de peso, luego era A de ascitis, C de cuello ingurgitado en realidad, H de hepatomegalia y E de edemas, que van a ser lo más característico de sí. Eso es mejor aprenderse con ese mnemotécnico. ¿Por qué? Porque puedes diferenciar clínicamente si es derecho o es izquierdo, ¿no? Pero si, digamos, mezclas en uno solo y
puedes solamente decir si tiene insuficiencia cardíaca o no, pero si quieres ser más exquisito en tu clínica y quieres determinar clínicamente si es derecho o izquierdo, puedes usar el neumotécnico, ¿no? Que nos ayuda en el caso del derecho. Y en el izquierdo, que ha mencionado también tu compañero los criterios, que eran más del izquierdo, ¿no? ¿Cuáles serían? El edema pulmonar. Edema pulmonar, muy bien. La disnea paroxística. Las disneas que son más acentuadas en el lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay edema pulmonar y cuando hay edema pulmonar hay dificultad respiratoria y eso se traduce en la disnea, ¿no? De pequeños esfuerzos, medianos y grandes, ¿no? ¿Qué más? Hay edema también, ¿no? Hay retención de líquido. Entonces eso, ¿no? Que hay que volver a repasar. Entonces aquí estamos viendo un flujograma, un esquema de cómo es que se explica el edema pulmonar, ¿no? Hay un aumento de presión en las cavidades izquierdas y eso repercute a las venas pulmonares. De las venas pulmonares retorna a los pulmones, ¿no? Y en los pulmones que va a haber un aumento de la presión capilar en los alveolos, donde ¿qué va a pasar? Va a haber edema y va a infiltrar líquido a nivel de los alveolos, al espacio alveolar, ¿no? Entonces, como les dije, es ascendente, o sea, primero hay edema en la base del pulmón, ¿no? Y va ascendiendo, ¿no? Del lóbulo medio hasta el lóbulo superior y puede causar lógicamente la muerte, ¿no? Cuando es tórpida la evolución. Por eso toman diuréticos, por eso toman, ¿no? Para disminuir la cantidad de líquidos en las cavidades, ¿ya? Otra cosa, radiológicamente se puede ver lo que es una trama bronquiolovascular, ¿no? Que se llaman líneas B de Kerlin, se llaman, ¿no? Que es en el tercio inferior de los pulmones, ¿ven? Y eso se puede ver en la radiografía, aparte del edema, lógicamente, ¿no? Entonces acá estamos viendo el edema, la disnea y el edema, ¿no? Y aquí es lo que ha dicho su compañera, el agache, ¿no? Ahora vamos a hablar del cor pulmonar. ¿Qué había sido el cor pulmonar? La hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Con aumento o distensión de la cavidad, ¿no? ¿Dónde va a repercutir, hemos dicho? En el tronco pulmonar. El tronco pulmonar va a estar mucho, va a tener presencia de placas en la arteria pulmonar y eso a nosotros nos da, por ejemplo, cuando yo hacía autopsias, porque acá no hago, cuando hacía autopsias entrábamos por las cavidades, secábamos el corazón y entrábamos por la arteria pulmonar, abrir a la arteria pulmonar, si veíamos placas poníamos en el protocolo de la autopsia, ¿no? Paciente con hipertensión arterial crónica compatible con cor pulmonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un paciente ha fallecido, no fallece siempre, o sea, la causa principal de muerte es una cosa, ¿no? Pero tienes que hallar por unos 20 o 30 patologías más que tenía en el cuerpo, ¿no? Entonces tienes que disecar desde el cráneo, el encéfalo, toda la cavidad oral, todo lo que es la laringe, la faringe, el estómago, todo el tubo digestivo, las vías urinarias y los genitales, ¿no? Si es necesario, hueso y piel. Entonces, de ahí se sacan los diagnósticos, ¿no? Entonces, en uno de los acápites estaba también lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, el cor pulmonar clínicamente pueden ser dos tipos, la aguda y la crónica, ¿no ven? Les dije la aguda generalmente, ¿por qué es ocasionada? Por una obstrucción por tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente no la cuenta, digamos, llega a emergencias, incluso ya muerto, ¿no? Pero cuando es crónico, se puede deber ya a problemas del corazón derecho, de las válvulas o también del pulmón que puede repercutir al corazón, ¿no? Por ejemplo, los famosos EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Dentro de este EPOC, ¿qué enfermedades van a estar? Uno, asma, muy bien. Dos, neumonía. Neumonía. Neumonía no. Tos es un síntoma, estamos hablando de enfermedad. Tos es un síntoma. Enfisema, ¿no? Atelectasia. Asma.
¿No ve? Todos estos van a formar un espectro que es el EPOC. Entonces, a la larga el EPOC puede causar también cor pulmonar. Acá estamos viendo un cor pulmonar, ¿no? La cavidad, o sea, la pared del ventrículo derecho, estamos viendo engrosado, ¿no? Bien rígido y engrosado, y dilatado también, ¿no? Es un cor pulmonar. Y la arteria pulmonar, que en este caso no es una arteria, es una rama de la arteria pulmonar, vemos pequeñas placas amarillentas, que es característico del cor pulmonar también. ¿Ya? Ahí estamos viendo el tronco pulmonar. Y a la disección de la arteria pulmonar, entonces vemos como placas amarillentas, ¿no? Que están ahí en la superficie. Cuando yo veo eso, estoy seguro, no hay quien me refute en decir que hay una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Porque estoy viendo ahí la evidencia. Y hay dilatación de la cavidad derecha y también un aumento de espesor en el ventrículo derecho. Bueno, entonces las causas pueden ser EPOC, hemos dicho, neumopatías crónicas, tromboembolismo pulmonar cuando es aguda, hipertensión pulmonar primaria, desconocido en jóvenes sobre todo, ¿no? Y malformaciones de la columna vertebral también, como la cistoescoliosis, por ejemplo. Hasta ahí hemos hablado de insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de cardiopatía isquémica. ¿Qué entendemos por cardiopatía isquémica? De las demandas, ya no hablaremos de demandas. En insuficiencia cardíaca hemos terminado con las demandas, ¿no ves? No somos capos en Bolivia para hacer demandas, ¿no? De puentes, de caminos, de todo, pero eso en insuficiencia cardíaca. Ahora estamos hablando de isquemia. Bueno, doctor, hemos hablado de demanda, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de suministro de sangre, de oxígeno más que todo, por eso se produce la isquemia. Muy bien, entonces la isquemia puede ser como un segmento del corazón que puede llegar a morir, ¿no? O necrosis. ¿Por qué? Porque no llega, como dice, adecuado aporte sanguíneo al corazón, ¿no? O sea, al músculo miocárdico, y de esa manera lógicamente va a entrar en necrosis. Eso se llama isquemia miocárdica, ¿no? Cuando hablamos de isquemia miocárdica, clínicamente tenemos estos tipos, que puede ser angina de pecho, insuficiencia cardíaca crónica, infarto agudo de miocardio y muerte súbita, ¿no? De todos estos, lo que a nosotros nos interesa y vamos a estudiar son dos importantes, que es la angina de pecho y el infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, esos son los que vamos a estudiar. Hay factores de riesgo, ¿no? Como toda patología, como la diabetes, hipertensión, hay factores de riesgos modificables y no modificables, que ya es para nosotros ¿no? repetir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, pero igual nos conocemos que los riesgos no modificables, la genética, la herencia, ¿no? La edad, que realmente es a partir de los 50, 60 años, ¿no? Y hemos dicho por qué también, ¿no? Y el sexo, ¿en qué será más frecuente, en varón o en mujer? En varón. ¿Por qué en varón y en mujer? Por el estrógeno. Las mujeres les ayuda el estrógeno. Es un factor de protección, ¿verdad? Muy bien. Y los modificables, ahí están el tabaquismo, el alcohol, ¿no ven? La drogadicción, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, todo lo que se trata en la parte de modificables, ahí está, ¿no? La alimentación. Alguien estaba hablando por ahí del takotsubo, ¿no? Que hay personas que son de tipo A, ¿no? Que son estresados, ¿no? Que viven totalmente estresados, sobre todo en países asiáticos, ¿no? Aquí en Bolivia es raro, pero en Asia, por ejemplo, en Corea, en Japón, por ejemplo, hay pacientes que mueren, ¿no? En el trabajo, trabajando. Y eso lógicamente conlleva ya a partir, porque hay un aumento de las catecolaminas, las adrenalinas, que van a influir en un latido más rápido del corazón por la demanda. Estas personas tienen que trabajar rápido, hay demanda cerebral y demanda somática del cuerpo, entonces el corazón empieza a trabajar más rápido. Por lo tanto, se dilata el corazón y hay el corazón de Takotsubo, que es un corazón dilatado que en un determinado momento puede llegar a sufrir un vasoespasmo y fallecer, ¿no? Se llama muerte súbita. Ahora vamos a hablar de la angina de pecho. A ver, ¿quién me define o quién
tiene su concepto, es cuando tú tienes tu concepto, ¿no ves? Para mí angina es esto, doctor, y si para el otro es otro, no hay problema, pero es tu concepto, digamos. Pero cuando hablamos de definición, es una sola definición por la Real Academia, digamos, o con un consenso, digamos, ¿no ves? Ahora, díganme sus conceptos, o sea, mi concepto es este, doctor. ¿No ves? Acá. Es la sensación de falta de aire. Ya, de parte, ya. Esto es un dolor tipo opresivo, este puede ser episódico, esto se va a dar en la subesternal izquierda y estos van a tener van a haber tres tipos de variantes. La prismeta estable y la inestable. De la prismeta, a ver cómo es. Esta va a ser más común lo que es en jóvenes que son fumadores y esta se va a causar por una prismeta por la rotura de la pata. Ya, muy bien. Está bien, ¿no? Es bonito. A ver, por allá. Por allá levantó la mano. Estamos hablando de angina. Angina es en realidad un dolor retroesternal precordial que puede ser irradiado al verso izquierdo, al cuello, a la mandíbula y al epigastrio. Muy bien, hemos hablado de concepto, hemos hablado de clasificación y ahora estamos hablando de clínica. ¿Qué más? Bueno, la angina de pecho se puede dar cuando la obstrucción de la luz luminal es del 70%. Cuando existe un bloqueo del 70% es cuando aparece ya la angina de pecho. Muy bien. Los bloqueos o los bloqueos, digamos, o la obstrucción en este caso de la arteria, hemos dicho que pueden ser totales o parciales, ¿no ves? Cuando son parciales, hay una angina de pecho que puede ser estable, ¿no? Estable quiere decir que te duele el pecho, pero descansas, yo vengo acá, me relajo, descanso, porque es la primera vez, relajarte, tranquilizarte, ¿no? Y te ponen oxígeno y el dolor desaparece aproximadamente en 30 minutos, ¿no ves? Ya sea con medicación o sin medicación, porque pueden darle también medicación, un vasodilatador y lógicamente el paciente ya está tranquilo, no voy nomás, se salen de emergencia, ¿no? Pero la inestable es cuando te da la opresión, te recuestas, descansas, estás en reposo, no cambias, sí, pasan los 30 minutos, vas, le dices, ¿te sigue doliendo? Sí, ha aumentado más bien el dolor, ya, eso es una angina inestable, y eso es también considerado como un preinfarto, que continúa un infarto, ya que es una necrosis o muerte de un segmento del corazón, y lógicamente la muerte del paciente, ¿no? Entonces, estos signos también son importantes y de alarma para nosotros, ¿no? O es angina estable o es angina inestable, ¿no ven? Muy bien. Y el otro, el que ha dicho su compañera, el de prismeta, ¿no? Que es una variante que puede darte en jóvenes y puede darte el dolor, ya sea en reposo o en actividad, no importa, ¿no? Porque la angina generalmente se desencadena con ejercicio, ¿no? Estás corriendo, digamos, de pronto empieza a doler y paras y se calma, ¿no? O por alguna noticia, digamos, te has sacado uno en anatomía patológica, ¿no? Entonces ya de pronto el corazón empieza a doler, ¿no? La opresión, perdón. Entonces puede ser por esas variantes, ¿ya? Entonces es lo mismo, ¿no? Angina estable, angina inestable y la variante de prismeta. Entonces, como ha dicho su compañera, esta angina se va a desencadenar porque hay una oclusión de la arteria, ¿no? Puede ser de la descendente anterior o puede ser de la coronaria izquierda. La oclusión puede ser total o parcial. Cuando es parcial es una angina estable, ¿no? ¿Por qué? Porque no ocluye totalmente. Y pasa la opresión, en 30 minutos se va, digamos, a su casa, ¿no? Con medicación, con aspirina. Ahora, si es inestable, quiere decir que la placa, como decía acá, se ha roto y se forma un trombo. Y ese trombo ocluye totalmente el vaso y el paciente eventualmente puede sufrir un infarto agudo y llegar a fallecer, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar ya como tal del infarto agudo del miocardio. Vamos a hablar del infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es la muerte o la necrosis de un segmento del músculo cardíaco por falta de aporte, ¿no? O también llamamos anoxia, ¿no? Anoxia es la falta
total de oxígeno, ¿no? Y la hipoxia es la falta del aporte parcial del oxígeno. Entonces hay un término que es anoxia y otro término que es hipoxia. En una oclusión total habrá anoxia, ¿no? Y en una obstrucción parcial habrá hipoxia, ¿no? Muy bien. Entonces los infartos también se clasifican, ¿no? Pueden haber infartos transmurales e infartos subendocárdicos. Los infartos transmurales son los que conllevan toda la pared del músculo. Hemos dicho, vamos a suponer que estos son los límites del músculo, del miocardio, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Cuando es transmural llega desde la pericardio hasta el endocardio, la necrosis, ¿no? Pero cuando es subendocardio solamente lleva un tercio, ¿no? La parte de la subendocárdica. En la región subendocárdica nomás hay necrosis, ¿no? Y esto es compatible con la vida porque después que pase el evento el paciente puede seguir vivo todavía. Pero cuando es un infarto transmural el paciente fallece. ¿Ya? Acá estamos viendo los tipos, ¿no? Por ejemplo, acá es una transmural, acá es una subendocárdica. Y esto también es determinado por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si su paciente ha entrado en un paro o ha entrado en un infarto hace 30 minutos, la isquemia o la necrosis va avanzando, ¿no? Desde la parte supraendocárdica hasta tomar el 100% de la pared, ¿no? O sea, que sea transmural. Y eso lo va a hacer hasta las 24 horas, ¿no? Pasadas las 24 horas, nosotros en la autopsia ya vemos que la necrosis ha tomado toda la pared del corazón, ¿no? Y si es antes de las 2 horas, todavía hay salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo, el miocardio, la necrosis está avanzando. Entonces, si en las 2 horas logramos recanalizar, permeabilizar la arteria, el paciente puede recobrar, ¿no? Normalmente la funcionalidad del miocardio restante, ¿no? Y acá estamos viendo los tipos de oclusión de las arterias que puede ser parcial o total. Una placa estable y una placa inestable, ¿no? La placa estable será cuando hay obstrucción parcial y la placa inestable será cuando hay una obstrucción total por un trombo, ¿no? Acá, por ejemplo, es la disección de la arteria descendente anterior. Ven que hay una placa que se ha roto y hay una hemorragia y hay eventualmente un coágulo que está logrando obstruir todo, ¿no? Entonces, lógicamente el paciente ha fallecido. ¿Por qué? Porque es la autopsia del corazón, ¿no? Se ha visto la causa y se ha encontrado que hay foco de hemorragia en la arteria descendente anterior. Ahora, el infarto se puede distribuir de acuerdo a la irrigación, ¿no? Por ejemplo, la arteria descendente anterior, la arteria circunfleja o la arteria circunfleja derecha, o perdón, la coronaria derecha, que se divide igual en la marginal derecha y en la posterior, ¿no ves? De acuerdo a la oclusión de alguna de estas arterias, igual hay una repercusión en el músculo cardíaco, ¿no? Y esta imagen, por si acaso, está en el Robinson, ¿no? Entonces pueden ver ahí que hay una oclusión de la descendente anterior, qué parte de la pared del miocardio afecta, que hay una oclusión de la circunfleja, qué parte del corazón afecta, ¿no? Entonces va a variar la oclusión de cada arteria y la distribución de la necrosis, ¿no? Y eso es importante sobre todo para los cardiólogos y también para traducir en el electrocardiograma, ¿no? Eso es importante. Acá, por ejemplo, vemos un endocardio blanquecino. ¿Qué tipo de infarto será? ¿Transmural o subendocardio? Subendocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque la pared, el resto de la pared está normal, pero el endocardio está blanco. Eso quiere decir que ha sufrido una necrosis parcial. O sea, este paciente estaba entrando en infarto y han logrado salvarle la vida, han permeabilizado seguramente la arteria y ha vivido, ¿no? Y tal vez esta autopsia se ha hecho o la causa de la muerte ha sido por otra causa, ¿no? Este tipo de infarto, ¿qué tipo será? ¿Transmural o subendocardio? Transmural. Retransmural, ¿no? Y además acá hay necrosis ya, ¿no? Ya ha pasado más de una semana. Y acá hay cardiofibrosis, quiere decir que no es el primer evento que ha ocurrido en el paciente, sino años más antes también ha habido seguramente episodios de infarto y se ha salvado el paciente, ha sido parcial.
pero en esta no lo ha contado, ¿no? Porque ha sido transmural, ha conllevado toda la pared del miocardio. Y hay cambios de coloración, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un infarto, primero se pone rojo, ¿no? Un rojo más oscuro, y luego aparece una área más blanquecina, amarillenta, y ya cuando pasan más de las 24 horas, ya se torna violáceo, ¿no? El sector o el segmento del infarto. Entonces, de acuerdo a los colores podemos ver también qué tiempo ha transcurrido del infarto, ¿no? Acá, por ejemplo, es reciente, ¿no? Es un infarto reciente y se fue una coloración hemorrágica, rojiza, ¿no? Acá ya es una que ha transcurrido más de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay un cambio de coloración, ¿no? Es un color marrón amarillento. Ahora, por ejemplo, hay un líquido, un químico que se llama trifeniltetrazol, ¿no? Que es un químico que se aplica en la superficie del miocardio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resaltar el área de necrosis, ¿no? Sobre todo se usa en pacientes que han fallecido y se sospecha de infarto de miocardio, pero han transcurrido menos de 6 horas, por ejemplo. Entonces, al corte del corazón, ¿qué vamos a ver? Que no hay cambios, está normal, ni siquiera se ven puntos de hemorragia, ¿no? Pero si aplicamos este líquido, va a resaltar el área de necrosis, ¿no? Por ejemplo, está resaltando el septo y la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, que hay una oclusión de la arteria descendente anterior, ¿no? Por ahí en el examen, pues he explicado esto, se me ocurre preguntar. El paciente que tiene 2 horas de fallecido, en la autopsia no se observan cambios morfológicos. ¿Qué tipo de solución se utilizará para resaltar el área de necrosis? Puedo poner hipoclorito de sodio, ¿no? O peróxido de hidrógeno, o trifeniltetrazol, ¿no ves? Estas son las complicaciones de un infarto. ¿No ven? En el infarto, de acuerdo al tiempo en que transcurre, puede haber complicaciones. Por ejemplo, desde ruptura del músculo, o sea, la pared del corazón puede llegarse a romper, ¿no? Y si se rompe el corazón, ¿qué va a pasar? La sangre que está dentro del corazón va a pasar al pericardio y va a haber un hemopericardio, ¿no ven? Y el hemopericardio va a comprimir el corazón y no va a dejar dilatar, ¿no? Entonces va a haber una restricción miocardio o restricción ¿no? del corazón. Acá, por ejemplo, es un pericardio, un hemopericardio, ¿no? Donde está cubierto por coágulos. ¿Por qué? Porque ha habido una ruptura de la pared, ¿no? Entonces la sangre ha pasado al espacio, ¿no? Esta es la pregunta de examen que hemos hecho, ¿no? El famoso infartograma. ¿Qué es lo que va a pasar? Antes de las 24 horas, hasta las 72 horas, después de las 72 horas, a las semanas y después de las 6 semanas, ¿no? A las 24 horas, ¿qué cambios va a haber? A ver. Muy bien, perfecto. Otro, antes de las 24 horas, nadie más. Después de las 24 horas, Infiltrado de polimorfonucleares. Polimorfonuclear, importante, ¿no? Hay una infiltración difusa de polimorfonucleares. Después de las 72 horas, en realidad va a haber todo una muerte o necrosis del tejido, ¿no? Muscular, y va a haber infiltrado de polimorfonucleares, inflamación, citocinas, todo eso. Y a eso vienen ¿qué? A recoger la basura. ¿Quiénes vienen? Los macrófagos. Los macrófagos empiezan a fagocitar el tejido muerto, ¿no? En este caso, parte del tejido miocárdico muerto y las células muertas, ¿no? Tanto de los neutrófilos, y entonces empiezan a fagocitar. Ahí estamos, ¿no? En el cuarto día y hay macrófagos, ¿no? Entre la segunda y la tercera semana, ¿qué pasa? Muy bien, regeneración del tejido o matriz extracelular.
¿Qué celularidad va a predominar o qué tejido va a haber? Neovascularización. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Ese tejido de neovascularización se llama granuloma. Muy bien. ¿Qué más? Fibrosis. Hasta ahí, digamos, ¿no? Entre las 2 y las 3 semanas. Y a partir de la sexta semana, o sea, en realidad una vez que termine la tercera semana ya va a haber, ¿no? Colágeno, ya intentos de cicatriz. Pero la cicatriz así estable, una cicatriz consolidada, va a ser a partir de la sexta semana. Y de aquí van a entrar por lo menos 2 a 3 preguntas. ¿Por qué? Porque es importante que el estudiante sepa la evolución microscópica del infarto, ¿no? A las 6 semanas, ¿qué va a pasar? De las 2 a las 3 semanas, ¿qué pasa? Después del tercer día, ¿qué pasa? Antes de las 72 horas, ¿qué pasa? Y antes de las 24 horas, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, un repaso entonces. Aquí estamos viendo fibras musculares de miocárdico, eosinófilas, rosadas, pálidas, con estrías y sin núcleos. ¿Qué tiempo habrá transcurrido? 24 horas. Menor a las 24 horas. Muy bien. Si esto les pongo las características en el examen, será menor a 24 horas. Muy bien. Aquí hay un infiltrado difuso intersticial de polimorfonucleares. 24 ¿Qué tiempo será? 72 horas. Muy bien. Muy bien. Acá ya hay una fibrosis patente o sustitución del miocardio por fibrosis. ¿Qué tiempo habrá pasado? Después de las 6 semanas, ¿no? O sea, a partir de la tercera semana ya empieza el intento de cicatriz, ¿no? Pero la cicatriz patente ya se muestra a partir de las 6 semanas. Miren, es mucha letra, no importa, aquí estamos viendo las complicaciones, perforación, ruptura, no perforación del tabique, ruptura de los músculos papilares, hemorragia pericárdica, formación de trombos o coágulos y fibrosis del miocardio. No son todas estas las complicaciones del infarto agudo del miocardio. Ahora vamos a hablar de patología valvular. Estírense un rato, vamos a descansar 3 minutos. Nadie sale por